Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Lloviendo, ¿no, Moni? Lloviendo. Uy, aquí en Bogotá, perdón, en el eje cafetero del Quindío, ¿no? Aquí donde estamos, en Colombia, durísimo, ha estado lloviendo de una manera impresionante. Y hay una montaña que se llama La Línea, donde constantemente hay muchos derrumbes, ¿no? Siempre. Pero bueno, eso ha sido toda la vida esa carretera. Y es lo que hay que pasar para llegar a Bogotá. Sí, muchos derrumbes para llegar a la tierra prometida, muchos derrumbes. Pero bendito sea el Señor, porque hay que manejar con cuidado. Así es la vida, idénticamente igual, hay que manejar con cuidado, con mucha prudencia. Bueno, vamos a empezar este momento precioso del Señor invocando la Santísima Trinidad. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Papito Dios, yo te doy gracias, Padre Santo, por este momento que tú nos das. Por este precioso momento de estar en tu presencia viva, de sumergirnos en ti, Papito Dios. Porque hoy queremos escuchar tu palabra, esa palabra que llegue a lo profundo de nuestro corazón, Papito Dios. Porque tú eres nuestro Padre. Todos los días es una tentación, desde el momento en que nos despertamos hasta que nos acostamos. Siempre, inclusive hasta en los sueños también, se reflejan las ansiedades que podemos tener, los miedos, inclusive el pecado mismo se manifiesta en el sueño. Por eso hoy venimos ante ti a depurar, a limpiar, a purificar todo lo que somos. Te entregamos nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestra alma a ti, todo lo que somos. Lo doblego a ti, Papito Dios. Dilo así conmigo, por favor. Doblego todo lo que soy, mi mente, mi cuerpo, mi espíritu, mi alma, todo, mis circunstancias, todo te lo entrego a ti, papá. Porque yo, con la libertad que me diste, a veces no he sabido manejarla de una mejor manera. Ese libre albedrío ha sido para mí una lucha tremenda. Pero sé que con esa lucha, ese libre albedrío, tú lo que buscas es que yo me fortalezca en ti, me llene de ti, me sumerja en ti. Por eso tu palabra es tan importante para mi vida. Gracias, Padre Santo, por tu amor y misericordia para con nosotros. Amén, amén y amén. Muy buenos días. Entonces, hoy seguimos con el Evangelio de San Juan en el capítulo 8, versículos del 1 al 11. Cada uno se fue a su casa. Pero Jesús se dirigió al monte de los olivos y al siguiente, al amanecer, volvió al templo. La gente se le acercó y él se sentó y comenzó a enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer que habían sorprendido cometiendo adulterio. La pusieron en medio de todos los presentes y dijeron a Jesús: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del cometer el adulterio. En nuestra ley, Moisés ordenó que se matara a pedradas a esta clase de mujeres. ¿Tú qué dices? Ellos preguntaron esto para ponerlo a prueba y tener así de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y comenzó a escribir en la tierra con el dedo. Luego, como seguían preguntando, se enderezó y les dijo: Aquel de ustedes que no tengan pecado, que tire la primera piedra. Y volvió a inclinarse y siguió escribiendo en la tierra. Al oír esto, uno tras otro comenzaron a irse, y los primeros en hacerlo fueron los más viejos. Cuando Jesús se encontró solo con la mujer que se había quedado allí, se enderezó y les preguntó: Mujer, ¿dónde están? ¿Ninguno te ha condenado? Ella le contestó: Ninguno, Señor. Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, esta palabra es bien interesante en la medida de que yo me pongo a pensar, y curiosamente me ponía a pensar
el sacramento de la confesión cuando surgió, ¿sí? Acordémonos en un pasaje bíblico donde el Señor le dice a sus discípulos, y confiésense unos a otros, ¿cierto? O sea, antes de eso el sacramento de la confesión no estaba, o sea, no tengo referencia a ello, ¿cierto? Pero entonces me deja pensando algo. Imagínese el corazón de ellos, de cada uno de los ancianos, de los mismos líderes de la iglesia, de estos fariseos, todo esto, si ellos no tenían esa confesión, Rafa. Es curioso, o sea, de confesarse unos con otros. Se supone que ellos tenían que arrepentirse de sus pecados porque sí había esa situación de un arrepentimiento de sus pecados. Pero entonces, ese es el ejercicio mismo de confesarse unos a otros, no sé si funcionaba así, Rafa. Sé que me parece, o sea, me parece en este momento curioso esta situación. ¿Por qué razón? Porque o sea, se me queda la figura del dedo de nuestro Señor Jesucristo tocando la tierra. La tierra en ese momento estaba seca, pero ¿qué tal que hubiese estado mojado? O sea, era barro. Se supone nuestro Señor Jesucristo es el que nos hizo, ¿no? Nos hizo a nosotros del barro. Y Él estaba tocando la tierra, ¿sí? Se supone estaba escribiendo. O sea, él en ese momento estaba moldeando, que, bueno, estaba moldeando la tierra, ¿no? Pero entonces, o sea, me parece significativo era que él se puso a escribir en la tierra. Quiere decir que todos, o sea, estamos, nos conoce a nosotros todos porque somos hechos del barro y significa que él sabe cada detalle, cada situación de nosotros. Cada aspecto de nuestra vida, aún cada parte de nuestro cuerpo, lo que no, de pronto no está funcionando, porque pues si Él nos hizo, Él sabe que está o no funcionando en el cuerpo. Entonces, es esa situación de que Él estaba mostrando de la grandeza de Él y quién era el que en la realidad iba a juzgar si estábamos bien o no estábamos bien. O sea, yo lo siento así, como ese que está ahí mirando, haciendo como su vasija, ¿no? El alfarero. Entonces él sabe que está el defecto, él sabe en qué está, o sea, no le gusta las piedras, las imperfecciones que tiene, bueno, burbujas de pronto de aire, qué sé yo. Y entonces él está en ese plan de ahí, estaba organizando las cosas, mirando y mirando cada situación. Algunos dicen que estaba escribiendo el pecado de las personas, pero yo lo siento es que él en ese momento estaba como diciendo, o sea, cómo la vasija viene a juzgarme, ¿no? Cómo la vasija viene a cuestionarme. Y está cuestionando otras vasijas, ¿no? Como quien dice. O sea, si yo soy una vasija, ¿cómo voy a ir a cuestionar otra vasija si está en la misma condición? Que es más lógico que el alfarero sea el que venga y mire a ver cuáles son las vasijas que están bien. Y entonces yo veo como, o sea, esa figura para mí significa como cuando nuestro Señor está armando las vasijas y entonces Él es el que tiene el derecho de mirar, funciona, no funciona, está bien, no está mal, tiene imperfecciones, tiene suciedad de la arcilla, qué sé yo. Entonces, ¿cómo esta vasija viene a juzgar a la otra vasija? ¿Sí? ¿Cómo esta persona que tiene una cantidad de situaciones quiere venir a juzgar a la otra persona? Y entonces por eso es que yo siento que él dice, o sea, el que esté libre de las situaciones de pecado, pues que tire la primera piedra. O sea, ¿quién es mayor que ella sabiendo que también tiene sus imperfecciones y que también no se ha presentado delante del Señor? Porque antes de eso también había que contar que solo el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo. No eran todos los sacerdotes los que podían entrar, solamente los de mayor alcurnia, o sea, rango, jerarquía.
De resto nadie podía entrar porque si entraban al templo, al lugar santísimo, morirían, ¿no? Entonces, imagínese la situación. Con mayores veras el Señor podía decir, si tú, o sea, ¿quién eres tú para venir a juzgar a esta mujer, no? Pienso que el Señor de muchas maneras nos quiere enseñar a nosotros, que nosotros, ¿por qué estamos juzgando a otros? ¿Por qué estamos señalando a otros? Porque queremos tomar la ley por nuestras manos. O sea, independientemente que una persona haga algo que, pues sí, a nuestra mirada puede ser horrible, pero ¿puedo yo decir que soy santa como para decir que yo tengo toda la autoridad para ir a juzgarla y tomar de pronto la ley por mis manos? No sé. En todo caso, es muy importante que nosotros, aunque sea nos revisemos, es para que nosotros nos pongamos a paces con el Señor, porque es más desde ahí, o sea, desde yo mirarme a mí, o sea, mírate tu misma imperfección y trata de solucionar tu propia imperfección. No estés mirando a la otra persona para estarla señalando, acusando y demás, ¿o no, amor? Qué precioso como empiezas, ¿no? Porque fíjate cómo el Señor conoce cada corazón. Todo lo conoce, absolutamente todo. Y la ley, esa ley judía rara, ¿no? ¿Cómo es que a la mujer la apedrean y al hombre no? ¿Acaso el hombre no era adúltero? Y eso era dado para la mujer. ¿A quién se le pasa carta de repudio? A la mujer. O sea, la ley judía, muy jodida. Pero para la mujer. Para la mujer. ¿Quién estaba antes? No podía entrar a la sinagoga, sino quedarse afuera de la sinagoga aprendiendo, porque la sinagoga no era el templo, la sinagoga es donde se estudia, ¿no? Sitio de estudio. Entonces, y se quedaban afuera. ¿Por qué ese rechazo hacia la mujer? Desde Adán y Eva. Desde allí le tienen el resentimiento hacia la mujer. Resentimiento. Entonces es curioso. No conozco actualmente la cultura judía, pero no sé si eso ha cambiado. Me imagino que sí. Pero lo interesante de la época de nuestro Dios Jesucristo y contextualizándola a nuestra época es que nosotros fácilmente entramos en separaciones. El Señor Jesús vino no a negar la ley. Entonces uno dice, pero ¿por qué Moisés colocó esa ley? Entonces el Señor en uno de los pasajes preciosos, cuando habla, por ejemplo, de la separación, dice, es que antes de eso no era así, sino que debido al pecado y la necedad del hombre, se instauró esa ley, se colocó esa ley por la necedad del hombre. Qué curioso, y la que salió más perdiendo, la mujer. Pero actualmente, con nuestro Señor Jesucristo, Él rehace la ley, le da vida a la ley de una manera tan impresionante que si nosotros no estamos con nuestros sentidos espirituales abiertos, simplemente nos vamos a quedar en ese Antiguo Testamento, repudiando, juzgando, rechazando. Y eso todavía se ve, ¿no? Y se sigue viendo porque seguimos con el Antiguo Testamento, a pesar de que creemos que no, pero sí seguimos con eso, porque seguimos de esa manera. Y fíjate que el Señor Jesucristo dice algo tan hermoso, pero tan hermoso, que lo van a poner a prueba. Pongan ustedes en contexto, miren lo interesante. Entonces, Él rehace mira cómo le da vida a la ley. Es que es impresionante cómo le da vida a la ley. Si Él decía, no la mate, entonces está en contra de sus propios principios, que son el amor hacia los demás. No hacer daño. Si alguien te bofetea, coloca la otra mejilla. Si alguien te roba, da otra cosa. Mira la prueba tan impresionante. Si Él dice, apedréenla, está en contra de sus propios principios. Y si dice, no la apedreen, entonces va en contra de la ley de Moisés. Y ahí sí perfectamente, rácate, lo agarran y chao el amigo. Si te das cuenta, o sea, lo ponen en una encrucijada. Y cómo es la sabiduría de Dios. Fíjate lo interesante cuando uno está en los caminos de Dios. Si así estamos en los caminos de Dios, Él nos da eso que Él responde. Él nos da la forma adecuada para poder responder ante una situación difícil. Porque nos da la sabiduría. En el mundo no hay amor. ¿Sí se dan cuenta lo que pasa allí? En el mundo no hay justicia. A mí me parece eso injusto. ¿Cómo que a la mujer la van a apedrear y al hombre entonces por qué no la apedrean? A la mujer sí. Eso me parece, a mí me parece, en el contexto contemporáneo de la ley, eso es injusto. Pero fíjate que para Dios las cosas son
tan hermosamente lindas, porque vivir en el plano sobrenatural, amor, es ver las cosas de una dimensión tremenda. Es como cuando tú estás en el mar y sacas la cabeza y dices, uy, aquí hay algo diferente, y otra vez te vuelves a meter. Tú estás en el lodo y vives en el lodo, en el barro, comiendo comida de cerdos, entonces crees que esa es la vida plena y feliz, y cuando te muestran un poco la vida como esta, o sea, en el plano sobrenatural, tú ves a las cosas y dices, ay, Dios mío, esto es hermoso. Esto es bello. Cuando vas a un retiro espiritual te sientes en el cielo. Sientes que todo ya paz que sobrepasa todo entendimiento, la tranquilidad que no quieres que nadie te la quite. Y es una alegría tan profunda. O sea, tomas el aire de Dios, pero abajo hay un mundo que quiere uno volverse a meter, porque a uno como que lo hunden, como que lo meten en la tierra. Y eso sucede en el plano sobrenatural. Uno saca la cabecita. Y ahora, ¿qué tal cuando saque todo el cuerpo y uno vive en el plano sobrenatural todo el tiempo, viendo, analizando, comprendiendo, hablando, reflexionando desde un tema diferente? Y mira con lo que sale el Señor Jesucristo, lo ponen a prueba. ¿Sí se dan cuenta? Si dice una cosa malo, si dice la otra peor. Entonces, ¿qué hace el Señor Jesucristo? Mucho de cuestionar, ¿no, Moni? Mucho de cuestionar sobre qué escribiría allí. ¿Qué escribiría? Yo creo que escribió, dice Martín Valverde, 2 más 2 es 4. O 3 más 2, o 3 más 2 es 5. Entonces dice Martín Valverde jocosamente, ¿no? Que él se puso pues tal vez a escribir allí otra cosa muy diferente. Y otros lo que consideran es que tal vez estaba escribiendo los pecados de los demás. ¿Qué escribiría? No sabemos. Pero la verdad fue que en esa actitud de él, lo que sí es cierto es que él no se puso a mirar ni al uno ni al otro, sino miró corazones. Corazones. El que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Tremendo, Moni. No me vuelvas a juzgar, por favor. Es que me juzga mucho. Y me pega muchísimo. Oh, sí. No, ustedes no se dan cuenta, pero yo soy un hombre muy maltratado por mi esposa. Oh, sí. Cuando uno juzga, no lo digo tanto por mi esposa, cuando uno juzga está lanzando esa piedra. ¿Y quién es más pecador? Uno se pone a pensar, ¿el que la lanza o el que se queda tal vez allí O la recoge. o la recoge? Pero fíjate, lo interesante de eso es que él da la opción. En ese momento de arrepentimiento tú empezaste hablando tan lindo de la reconciliación, de la confesión, que viene el arrepentimiento. Y el arrepentimiento demanda un proceso de cambio. Esos hombres se arrepintieron, que cambiaron su vida, no sabemos, ¿sí? Pero se arrepintieron. Se arrepintieron de hacer lo que venían a hacer porque era tradición, porque le veían que era justo. O sea, trascendieron la ley, imagínense ustedes. La trascendieron. En esa situación. En esa circunstancia, o sea, le dieron vida a la ley. Se reconocieron, la palabra del Señor les redargulló, o sea, los movió, les movió el piso, la palabra de Dios. La palabra de Jesús les dijo, uy, bendito, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Qué estoy haciendo yo? Y tiran la piedra. ¿Y saben quién empieza? El más viejo. La sabiduría, ¿verdad? Porque eso se cree que los viejos son los más sabios, pero también los más llenos de pecado. ¿Sí te das cuenta, Moni? Y entonces fíjate cómo le da vida al Señor Jesucristo a la ley, a la vida misma le da vida. Cuando estamos sumergidos en la presencia de Dios, Él nos hace ver las cosas de manera sobrenatural. De verdad, manera sobrenatural, que uno cae a veces, que uno se revuelca en el lodo, que uno empieza a criticar, a juzgar, que uno pelea por bobadas, por cualquier cosa uno discute. Y uno más de viejo, uno se vuelve todo mañoso. Y uno empieza, que si está con sal la carne, que le quedó medio salada, que no sé qué. Por bobadas uno discute, que porque le habló de una manera determinada, la otra también responde de una manera que no es. Y al otro día, pues uno, ¿qué tiene que hacer para reconciliarse? Porque ¿qué más? Ahí nos toca a nosotros, ¿no? La vez que estábamos peleando, ¿recuerdas esa vez? Estábamos discutiendo rara vez nosotros. Rara vez. La verdad, sí discutimos. Entonces nos quedamos, yo me quedé mirando a Mónica y le dije, bueno, ya llevamos un mundo de tiempo casados. Viejitos los dos. Y a ver, yo como... Viejita la cédula. Viejita la cédula, ¿no? Documento. Entonces yo le decía a Mónica, bueno, y si tú estás peleando conmigo, yo también... yo ya sé cómo reacciono y tú también ya sabes cómo reacciono. Y las dos sabemos qué es lo que vamos a hacer. Ya tantas peleas que hemos tenido, tantas peleas. Entonces,
No vale la pena seguir peleando, más bien reconciliémonos porque la reconciliación es más rica. Ya dejemos de pelear. Ver las cosas de manera sobrenatural es tan hermoso. Verlas de otra manera es tan hermoso. Porque uno dice, bendito, ¿para qué peleo? ¿Para qué discuto? ¿Para qué me afano? ¿Para qué si es que Dios tiene el control de todo? ¿Por qué me preocupo por estas circunstancias si es que Él tiene el control de todo? Es que cuando uno está en el plano sobrenatural, viviendo en el reino al cual tú y yo pertenecemos, que es el reino de los cielos, es vivir en lo cotidiano, pero de manera sobrenatural. Vivir de otra manera diferente, ver las cosas de manera diferente, comprenderlo de manera diferente. Donde viene la misericordia, mira a mi Jesús, cómo salva la vida de esta mujer, cómo ayuda a que los otros vayan comprendiendo lo que es la salvación, cosa que no, tal vez no lo hicieron, ¿no? Porque en últimas lo venían era simplemente, mira cómo juzgaron al Señor Jesucristo, a quien iban a golpear era el Señor Jesucristo, a quien iban a matar no solamente era la mujer, sino al Señor Jesucristo. Y fíjate cómo el Señor les da su trastazo espiritual. Así es la sabiduría de Dios cuando no está en un plano sobrenatural, Moni. Y sí, Rafa, y estaba pensando yo, o sea, frente a esa diferencia precisamente que a veces uno hace, no, es que estos jóvenes, es que, o sea, esos señalamientos que uno le hace a los jóvenes, porque los jóvenes en este tiempo es así como medio locos, como medio salidos de sintonía, por la cantidad de situaciones que ellos están haciendo actualmente. O sea, muchos jóvenes se están dejando llevar a muchas cosas que son incorrectas, pero es curioso, o sea, nosotros, y miremos acá, o sea, estaban ahí los ancianos y todo el mundo pues tratando de apedrear a esta mujer, y mirar que, o sea, a veces uno está de adulto ya de mayor, entonces uno tiende más a hacer eso, a señalar lo que hacen los jóvenes, a señalar lo que están ellos tomando las decisiones. Entonces uno dice, ah, no, es incorrecto. Bueno, una cantidad de cosas en la diferencia de uno ser adulto con relación, mayor ya, con relación a la juventud. ¿Y por qué lo digo yo? Porque a veces nosotros tendemos a pensar que nosotros estamos haciendo las cosas mejor que los jóvenes. A veces nosotros decimos que somos los más acertados y demás. Sí, es cierto que la experiencia nos puede ayudar en muchas cosas, y si estamos a paz con Dios, pues me supongo que hay un nivel de sabiduría importante. Pero cuando no estamos cerca del Señor, cuando no hacemos uso de la confesión, o sea, cuando no estamos arrepintiéndonos de nuestros pecados, desafortunadamente nuestro criterio puede estar afectado, ¿sí? Nuestro criterio está contaminado por la situación del pecado. O sea, qué importante para nosotros también, porque a veces uno mira y uno espera es que los jóvenes se confiesen, uno espera es que los que sean menores que uno, que ellos se pongan a paces, porque no, a lo mejor nosotros estamos muy bien, y no es así. Curiosamente aquí el pasaje dice, los primeros que se fueron los ancianos, o sea, los mayores. O sea, en sus corazones habían cosas, porque a veces uno de viejo lo que hace es guardar muchas situaciones. Por ejemplo, uno hace esos, como ese llamado al arrepentimiento cuando uno ve que hay cosas que hay que solucionar en la vida de la persona y demás. Y hay muchísimos, las personas más mayores, muchísimas veces, no, pero es que eso está solucionado, eso no necesita, no, eso ya no, ¿para qué tenerlo en cuenta? ¿Yo qué me voy a ir a recordar de todas esas cosas? O sea, uno dice una cantidad de situaciones como quien dice, yo no tengo que mirar mi pasado. Y es muy importante para nosotros poder ponernos a paces, porque yo siento que en este momento y en estos tiempos que son tan difíciles, y que fácilmente uno puede entrar en unas crisis de salud por pues todo lo que se está movilizando en nuestro medio ambiente, muchas veces la persona queda en ese sufrimiento, Rafa, en esa angustia, ese dolor, a veces esa agonía, tanto tiempo y demás. Y a veces ese dolor tiene que ver, porque eso es lo que se habla, ¿no? Hay que, ay, tú lo dices mucho, o sea, es como pagar
como ponerse a paz es como pagar el sufrimiento es como pagar toda esa cantidad de situaciones. Y yo digo, ¿no es más fácil uno confesarse? O sea, que estar uno en salud pagando todo lo que está debiendo. Yo creo que es muchísimo más fácil uno confesarse. Yo creo que esa es de las cosas que está pasando con el ser humano cuando entra en tanto tiempo de sufrimiento, esas enfermedades que son eternas, que traen no solamente dolor para esa persona, sino para muchas personas alrededor. Y muchísimas veces tiene que ver es con esos sentimientos que están allí ocultos, esas culpas que están ocultas, esos resentimientos ocultos, y que es necesario que la persona se ponga a paces, porque aquí nos está hablando es ponerse a paces, o sea, sí, tira la primera piedra si estás libre de pecado, y si ellos se van es porque fueron conscientes de que, wow, yo no estoy libre de pecado, pero entonces a veces los mayores que entran en ese tipo de enfermedades porque quedan, o sea, no se han confesado, no han reconocido su falta, no se han puesto a paz con el Señor, no se ha reconciliado con Dios. Entonces es muy importante que nosotros miremos que esos ancianos que fueron los primeros que se fueron, a lo mejor se dieron cuenta de que tienen pecado y bueno, a nosotros nos está diciendo, o sea, tú también fíjate, ¿no? Si tú quieres señalar, si tú quieres juzgar, si tú quieres estar criticando a los demás, fíjate si tu corazón está libre de pecado y si no, ve y organiza las cosas, ve y soluciona las situaciones, porque es el tiempo de que nosotros solucionemos para que no entremos en situaciones peores, ¿no? Y aquí es la recomendación que hace el Señor a todos. O sea, si a ti se te perdonan los pecados, por favor, no vuelvas a pecar, porque eso creo que es algo que estamos haciendo como seres humanos. No, yo peco, no, voy, rezo y empato, no hay problema, vuelvo y no hay problema, me confieso o hago cualquier cosita y estoy perfecto. Y no es así, o sea, el Señor no está... Ahí, como se dice, estamos tomando como en broma a Dios, estamos jugando con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, porque la sangre de Jesucristo es la que nos limpia, nos perdona todo pecado. Entonces, si nosotros estamos en ese juego, pues realmente, ¿cuál es nuestra fe? ¿Cuál es nuestra fe? Entonces, el Señor nos está invitando a una limpieza, pero una limpieza de corazón, que haya un verdadero propósito de cambio, de enmendar nuestro comportamiento y no seguir jugando como estamos jugando, de que, no, entonces voy, peco, rezo y empato, sigo igualito, no hay problema. No, así no son las cosas con el Señor, porque entonces, ¿cuál es nuestra fe? Estamos burlándonos de Dios, que es otra cosa muy diferente, y eso, pues realmente Dios lo conoce, Él sabe la intención del corazón, ¿no? Y mira, Moni, hablabas de los resentimientos. Yo me pongo a pensar, bueno, ¿y la señora por qué entraría en adulterio, no? ¿Y quién la acusó? ¿Y cómo era el comportamiento del esposo con ella para que ella haya llegado a un adulterio? Mira, entre lo que nosotros hemos hecho dentro de nuestro proceso psicoterapéutico, casi siempre, no es que sea una ley, ni una norma, sino generalmente la mujer llega, especialmente la mujer, porque ha sido abusada sexualmente, o porque ha tenido una experiencia de maltrato sexual, y fácilmente llega al adulterio, o porque el esposo, machista, dominante, prepotente, no le brinda amor, no le brinda afecto, la suelta, la deja todo el tiempo sola. ¿Sí? ¿Por qué la mujer ahora llega a un adulterio? Y el hombre, fíjate que quien la acusa no es la gente, es que ella es adúltera, fue el esposo quien pasa carta de repudio, posiblemente, porque adulterio es porque ella estaba casada, Moni. ¿Sí me entiendes? O el hombre, los dos, de una u otra forma, estamos hablando de ese tiempo. Entonces fíjate que ¿dónde estaba el esposo allí? Ponte a pensar. O sea, no porque ella estuviera ejerciendo la prostitución. Ella no fue María Magdalena, mi hermanito, no te me vas a confundir. Sino ella fue una mujer diferente a María Magdalena, porque generalmente la asocian con María Magdalena. Ella no fue María Magdalena. Entonces, qué curioso. Y en ese momento, fíjate cuántas heridas habrá traído ella y quién la juzgó a ella para que la lapidaran, para que le pegaran piedras. Sí, qué curioso. ¿Y cómo está mi vida? Tal vez yo soy esa persona que estoy cargando con una cantidad de cosas que me hacen que realmente yo pueda perder mi vida. ¿Acaso la señora no sabía, esa mujer no sabía que le iban a lapidar, que iba a perder su vida por ese pecado? Ella no lo sabía, ella se dejó llevar por su pasión, no le importaba nada porque era su pasión. El hombre que estaba haciendo,
¿Cuál es el comportamiento del hombre para que llevase a la mujer a cometer ese pecado de adulterio? Y era el hombre el que la forzó. Era el hombre el que la forzó. Uy, yo tengo unos documentos hermosísimos donde se habla sobre el matrimonio. Yo quiero que vayan a nuestra página web. Y este pasaje, nuestro Señor Jesucristo lo explica de una manera impresionante. Y dice que incluso Él le dio la posibilidad a ella para que se transformara, pero ella no lo quiso hacer. Y se fue a seguir haciendo lo mismo. El Señor lo explica. Por eso le dijo, vete y no peques más. Porque perfectamente le pudo haber dicho, ven y sígueme. Como a muchos se los dijo. Pero a ella le dijo, vete y no peques más. Y es bien curioso. Por eso, ve al libro de María Valtorta, que está allí en nuestra página web. Lo encuentras allí en nuestra web, que aquí al final se encuentra la web. Vas allí y dices, uy, déjame ver ese libro. Y conoces el pasaje. Y mira lo que el Señor explica sobre esto, que es lindísimo. Lindísimo. Y cuando tú estudias las Escrituras, te voy a dar un consejo espectacular. Involúcrate en cada uno de los personajes. Mira si tú tienes la sabiduría de nuestro Señor Jesucristo. Involúcrate en la mujer adúltera, tú como tal vez en ese personaje. Involúcrate en las personas que están allí a punto de juzgar a los otros. Involúcrate como el joven o el viejo, ¿sí? Y mira la relación de tu esposa. O sea, aprende a mirar sobrenaturalmente y los pasajes se te van a abrir de una manera impresionante. Dice, bendito, yo soy aquí como esa mujer adúltera. Señor, yo soy como ese viejo que tengo que pedir perdón. Mi esposa, por ejemplo, ha venido hablando tan hermoso sobre la reconciliación, confesar nuestros pecados, liberarnos de eso, liberarnos de esas cargas para no estar lanzando piedras. Pero también si nos vamos a confesar, que no salgamos otra vez a recoger ese costal de huesos secos y cargarlo en nuestra vida. Tampoco es así, sino que realmente si nosotros hemos realmente sanado nuestro corazón a través de la confesión, somos personas nuevas. Somos personas nuevas. Entonces no volver a pecar, porque eso me parece muy lindo. Vete y no peques más. Vete y no peques más. En el momento de la confesión, prácticamente cuando sea la absolución, está diciendo el sacerdote, vete y no vuelvas a pecar. Y no vuelvas a pecar. Porque si vuelves a pecar, dijo el Señor Jesucristo, si tú estás sano, si tú estás liberado, no vuelvas a pecar porque te puede venir algo mucho más fuerte. El que sea santo, santifíquese más. Santifíquese más. Y el que es santo, pues vendrán otras pruebas de santidad diferentes a las que estás vivenciando ahora, porque todo es un proceso de prueba. Bendito sea el Señor. Dios me los bendiga. Ya faltan pocos días para el retiro. Te invitamos a que participes. No dejes a lo último, por favor. No lo dejes a lo último, porque a veces te quedas hasta lo último. Ya, vincúlate, por favor. Acércate a ese retiro que tenemos este jueves, viernes y sábado antes de Semana Santa. Va a ser... ¿Cómo, Moni? Espectacular. Espectacular. Dios me lo bendiga. Dios los bendiga. Un fuerte abrazo.